Tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer por la gentileza de la invitación, de poder estar con ustedes esta tarde. Me han pedido desarrollar un tema que tiene pues cierta complejidad, cierta quizás aridez, pero voy a tratar de hacerlo, espero, lo más simple para tratar de abordar las cuestiones que nos toca, vinculado con la democracia y la institucionalidad democrática en el país. Entonces, quisiera empezar mostrando un resultado de una reciente encuesta hecha a nivel nacional, en donde le preguntó un grupo de personas de la muestra si pensaban que el Perú era una democracia o no. Y como ustedes ven, en los últimos resultados de julio de este año, y además comparativamente con febrero también del 2023, hay una caída, ¿no?, importante del número de personas que consideran que el Perú es una democracia, ¿no? Es decir, es casi mitad-mitad, ¿no? 51-49. Entonces, hay en estos momentos, por lo tanto, una discusión pública sobre, para empezar, si somos una democracia o no. Y entonces eso me lleva a una cuestión que es, creo, esencial para conversar sobre este tema, ¿no? Que es, antes de discutir sobre la democracia, hay que tener cierta idea compartida de lo que estamos hablando. O sea, ¿qué nos referimos con democracia? Esto es un tema que a veces se pasa de largo, pero es, creo, esencial, ¿no? Porque lamentablemente en el país, en el Perú, estamos viviendo una situación en la cual ya no es tan claro que compartamos una misma idea de lo esencial de la democracia, ¿no? Por esa razón, hay mucha gente que dice que está actuando en favor de la democracia, pero puede estar hablando de una cosa completamente diferente de aquel que está al lado, que también dice estar haciendo cosas a favor de ella, ¿no? Entonces, es importante tener cierta definición compartida. Ahora, desde luego, eso no quiere decir que haya una sola definición. Es cierto que hay una discusión sobre el contenido de esta. Además, es un concepto que tiene una historia muy larga, por lo tanto, ha ido cambiando su significado en el tiempo y seguramente seguirá cambiando. Pero por lo menos en términos prácticos, para poder entendernos, sí es importante tener cierta idea compartida de lo que hablamos cuando nos referimos a la democracia. Y entonces podemos decir que la democracia hoy, digamos, de los que se llaman democracias hoy en día, comparten algunas características básicas, ¿no? Quizá la que ustedes más conocen es el tema de que se realicen elecciones libres, justas y frecuentes, ¿no? Ir a cada cierto tiempo a votar. Y eso implica que se va a votar para precisamente elegir a las personas que ocupan los cargos más importantes. Los cargos son electos. Pero para que las elecciones sean justas, libres, frecuentes y además los cargos sean efectivamente producto de esas elecciones, eh, necesitamos algunas condiciones, y esas condiciones están fijadas, para empezar, por el hecho de determinar quiénes votan. Y en las democracias contemporáneas, el voto es universal. Es decir, tienen que ir a votar todos los adultos que viven en un país. Eso varía, la edad, por ejemplo, de lo que es la mayoría de edad, la ciudadanía, varía en algunos casos respecto de si ese voto además es obligatorio o no, varía a veces la edad a la cual uno tiene el deber de votar. Eh, por ejemplo, si a cierta edad ya no te piden de manera obligatoria ir a votar. Eh, algunas elecciones específicas, por ejemplo, se permite que las personas que no son ciudadanos del país puedan votar, por ejemplo, las elecciones subnacionales. Entonces, eso varía, pero, digamos, el principio es que todos vayamos a ejercer eventualmente la ciudadanía, el voto, que es una ciudadanía universal, que no solamente es votar, implica otras cosas además. Y en la otra dimensión clave son los derechos políticos para empezar, ¿no? El derecho de la expresión, de libertad de opinión, de libertad de ideas, la existencia de fuentes de información plurales, alternativas, y además que existan la capacidad de formar asociaciones que sean independientes del poder del Estado. O sea, que podamos ser, por ejemplo, parte de un partido político y formar un partido político para competir, pero no solamente un partido político, sino otras formas de organización y asociación
sin estar sometidos a las restricciones que establezca el Estado, más allá de las cosas básicas, digamos, de formalidades que pueden existir. Estas son las características que hay cierto consenso, no es que el consenso sea, digamos, unánime, pero hay cierto consenso sobre qué cosa deberíamos llamar democracia y qué no. Y en base a estos criterios, por ejemplo, se hacen mediciones, ¿no? Digamos, más o menos si un país está dentro del ámbito de la democracia o no. Ahora, sí hay, creo, un par de características que son claves para que las democracias sean tales, digamos, además de estas seis, que no están, digamos, tan claras en la discusión, pero que son importantes, se mencionan mucho, muy a menudo, que es esta capacidad de hacer rendir cuentas al poder. O sea, que una democracia necesita además que quienes son electos por las elecciones estén obligados a rendir cuentas a la ciudadanía. Porque la idea es que en una democracia, pues todos somos ciudadanos, ¿no? También los gobernantes son ciudadanos, no son digamos, parte de una relación de señores y súbditos, no, son ciudadanos solamente que reciben un encargo especial, que es el de gobernar, pero no, eso no implica que cambie su estatus de ciudadanía, siguen siendo igual que nosotros, solamente que tienen otras responsabilidades. Y en la medida que es una responsabilidad la que reciben, están obligados a rendir cuentas por ellas, rendiendo cuentas de las cosas que hacen y de las que no hacen. Y se rinde cuentas, por ejemplo, cuando se presentan a una elección, una reelección. Lamentablemente en el Perú eso no existe, pero en otros lugares esa es una forma habitual de rendir cuentas. Hay una rendición de cuentas, digamos, que pasa por fuera de las elecciones, a través de, por ejemplo, pedidos de la ciudadanía, ¿no? A la autoridad a que explique sus decisiones, protestas, ¿no? Son parte de estos mecanismos por los cuales exige al Estado, a la autoridad rendir cuentas. Y finalmente, el propio Estado tiene entidades que al interior de ella también exigen cuentas, ¿no? La Contraloría, la Defensoría, el Ministerio Público, piden que las autoridades, funcionarios del Estado rindan cuentas por las cosas que hacen, en particular los que son electos, ¿no? Entonces, eso es esencialmente una democracia básica, ¿no? Una democracia que podríamos llamar tal. Entonces, si usamos esos criterios, digamos, en el Perú, y criterios que, como digo, no son tan exigentes, son criterios mínimos. Si uno mira eso, el Perú casi no ha sido democracia en su historia republicana. El Perú ha sido básicamente un país autoritario, ¿no? Ese 0,5 que está a la mitad vendría a ser como el límite para llamarse democracia, ¿no? Entonces, si ustedes miran cuando realmente hemos sido una democracia como tal, nos acercamos un poquito al inicio de los 80, luego volvimos a caer, y luego recién hemos pasado esa valla en el siglo XXI. Si somos, digamos, rigurosos respecto a esta definición, podremos decir que el Perú recién ha sido realmente una democracia en el siglo XXI. Antes era un régimen, quizá en los 80, ¿no? Que puede también llamarse durante algunos años democracia, pero antes no, por diversas razones, ¿no? Golpe de Estado, gobiernos militares, creo que eso es lo más fácil de identificar. Pero alguien dirá, por ejemplo, ¿y qué pasa con Belaúnde en el año 63, ¿no? Por darles un ejemplo, ¿no? Fue electo a través de elecciones, pero hay un problema, por ejemplo, con esa elección. No hubo fraude y hubo competencia entre partidos, pero solo votaba más o menos un tercio de la población adulta, un poco más, en realidad, un poquito más de la población adulta en edad de votar podía hacerlo, porque gran parte de la población que era en ese tiempo no sabía leer ni escribir, no podía votar. Entonces tenías una democracia en donde no había ciudadanía universal. Les parecerá extraño, pero el Perú recién incorporó el voto de todos los ciudadanos, sin importar si saben leer y escribir, en la Constitución del año 79. O sea, es reciente, tenemos ni 50 años de ciudadanía universal en el Perú. Entonces estamos hablando, por lo tanto, de una definición que inclusive con esos elementos mínimos nos lleva a que solamente el siglo XXI, digamos, estuvo por encima de este límite. Y Susano, usamos un índice que se ha empezado a publicar hace algunos años, que es el índice de Economist, que es muy famoso. También es eso, es una búsqueda de criterios que se parejan a esa definición mínima.
El Perú estuvo siempre por encima, ¿no? De la línea mínima, que es de 6 puntos en este caso. 6 puntos es el mínimo para hacer democracia. Ahí en ese cuadro que ustedes ven, la línea de 6, ¿no? En la línea gris, en el 6, miren, síguenla. Pues todos los años, 2006, que empezó a medirse, hasta el 2021, estábamos por encima del 6. Claro, nunca fuimos una democracia, digamos, fuerte, ¿no? O sea, digamos, nunca pasamos el 7, ¿no? Digamos, siempre estábamos entre 6 y un poco más, ¿no? Pero el año pasado se midió al Perú y por primera vez en este índice que que ha medido básicamente el siglo XXI, muestra el Perú por debajo del 6. Y en el lenguaje de este índice eso se llama régimen híbrido. No somos un autoritarismo abierto, pero tampoco una democracia, según este índice. ¿Y por qué? ¿Dónde nos va peor? ¿Por qué este índice es tan malo en el caso peruano? Los indicadores vinculados con cultura política, que son unos indicadores que lo que miden es el nivel de prácticas que tenemos los ciudadanos, las ciudadanas en el Perú en relación a la democracia. Es decir, en relación a cómo, digamos, nos ponderamos, para empezar, digamos, las prácticas democráticas en nuestra forma de hacer política. Y en esos puntos estamos muy mal, muy, muy mal. Luego nos va también mal en las cosas vinculadas con, digamos, las deficiencias del gobierno, luego un poco menos las libertades políticas, y donde nos va mejor, curiosamente, digo curiosamente porque pareciera hace algún tiempo que eso fuera lo que estuviera en discusión, lo que nos va claramente mejor es en el ámbito de las elecciones, es decir, el sistema electoral, ahí nos va mejor, ¿no? Tenemos un buen sistema electoral, las elecciones son adecuadamente llevadas a cabo, pero en lo que son las prácticas políticas del día a día, nos va pésimo. Es una ciudadanía que se comporta, digamos, de una manera autoritaria, ¿no? Que la cultura política está más cercana a lo autoritario. Eh, entonces, a partir de esta discusión, de estos temas que creo que son claves, ¿no? Para poder eh, eh, entender todo este tema, hay que mirar, digamos, algunas cosas eh, que nos pueden ayudar a entender un poquito mejor nuestras preocupaciones sobre la democracia peruana, o en todo caso, los problemas que nos están llevando a no ser democracia. Eh, Primero, hay que tener cierta idea de qué cosa se puede esperar de la democracia. O sea, una cosa es conseguir estos elementos mínimos, pero otra cosa es lo que la gente espera de su sistema democrático. Luego ver, respecto de eso, qué problemas tiene nuestra democracia, ¿no? Eh, Entonces, esto nos va a llevar, digamos, a pensar no solamente en los problemas de nuestra democracia en general, sino de lo que hoy tenemos como problemas, porque ahí son dos cosas diferentes. O sea, una cosa es problemas que hoy quieren llamar estructurales de la democracia peruana, y los que vemos hoy en día digamos, en los problemas recientes, ¿no? que se han hecho evidentes. Entonces, veamos eso porque creo que es importante entender eso, ¿no? Primero, eh, claro, para empezar, hay que entender una cosa que es bien importante respecto de nuestra democracia. Eh, que tengamos problemas en nuestra cultura política, que tengamos, digamos, dudas sobre si estamos en democracia o no, no quiere decir, en cambio, ¿no? que no queramos a la democracia como régimen político. Es decir, cuando la gente le pregunta si quieres democracia o no, todavía la mayoría de los peruanos dice sí, queremos vivir en democracia. ¿Ok? O sea, que es el régimen preferido. No es el mejor, digamos, en América Latina en ese índice, ¿no? Hay otros, estamos de hecho por debajo de la media, pero está bien, o sea, todavía los peruanos quieren la democracia, ¿no? La gente que dice que no apoya la democracia en realidad es todavía una minoría. Eh, lo segundo es, ok, queremos democracia en principio, luego podemos discutir si es que tienen una idea clara sobre ese tema. También la ciudadanía, como hemos visto, es un tema que a veces no está claro ni compartido para todos. Pero una de las cosas que hace tiempo, ¿no? Se ha dicho sobre este sistema que tenemos hoy en día es que no es una forma
digamos, de resolver problemas a partir de la búsqueda de gente virtuosa que llega a la política, digamos. En eso no descansa la democracia moderna. Eh, yo sé que ustedes quizá piensan que las democracias están pensadas para que gente muy buena, ¿no? Estupenda, llena de buenas ideas y gran corazón llegue a la política, pero no es así. O sea, en realidad las democracias están creadas precisamente para evitar, digamos, que inclusive que si llega una persona que no tiene esos valores, pueda afectar la vida en común. O sea, es un mecanismo que más bien está pensado para incentivar buenos comportamientos, incluso si tú no tienes esos valores contigo, ¿no? ¿Y cómo logra esto? O sea, ¿cómo logra que, a ver, ¿no? Así como, ¿cómo logra que la gente que no está muy interesado en el bien común actúe a favor del bien común? Digamos, esa sería más o menos la cuestión en ese tema, ¿no? Esta es una discusión muy vieja, ¿eh? O sea, no es un tema de ahora, es un tema que tiene por lo menos un par de siglos de discusión. La idea más o menos es la siguiente. Eh, no, somos sociedades muy plurales, muy diversas, con múltiples visiones de las cosas. Inclusive, si pensamos en que queremos lo mejor para todos, no todos tienen la misma idea de qué cosa es lo mejor para todos. Entonces, como eso es así, lo que la democracia real es una discusión de intereses de grupos, de sectores de la sociedad que se procesan a través de la democracia. Es decir, tenemos discusiones públicas, les doy un ejemplo, ¿no? Tenemos una discusión sobre la seguridad. Entonces, la idea es que hay distintas visiones, ideas muy inclusive encontradas, sobre qué es lo mejor en materia de seguridad. Algunos de ustedes dirá, queremos mano dura, ¿no? Queremos que se use la fuerza de una manera más intensa, démosle armas a todos los serenazgos y ya está, ¿no? Y otro dirá, mira, no, cuidado, ¿no? O sea, eso puede ser un riesgo tremendo, puede haber más bien más violencia como consecuencia de eso. Entienden que puede haber muchas visiones, y así pueden haber varias visiones diferentes. Entonces la idea de la democracia es que de alguna manera se elijan a personas que tengan no necesariamente intereses, digamos, iguales a los tuyos, pero que sí tengan una preocupación por lo público, así que sí les interesa que se discutan esos temas públicamente. Desde luego también tiene sus intereses y sus propias visiones de las cosas y demás, pero que en esta obligación de ponerse de acuerdo con otros, tengan que negociar, ceder y eventualmente llegar a cierto acuerdo que sea más o menos algo bueno para la mayoría. Eh, entonces, en estos modelos es muy importante, por ejemplo, la representación. Esa es la clave de las democracias, la representación. Es decir, que las personas que estén en el poder representen de alguna medida esa pugna de intereses que hay en la sociedad, ¿no? Eso es bien importante, porque si hay una desconexión entre esos que son electos y la gente, la sociedad, por una desconexión, seguramente solo les preocuparán los intereses más cerrados, más cercanos a ellos, y no se preocuparán de las cosas, de los problemas públicos que tenemos. Y lo bueno de la democracia es que esos intereses en pugna se resuelven pacíficamente. Es decir, en lugar de entrar en una guerra civil o, ¿no?, arreglar los temas a balazos, los arreglamos a votos, ¿no? ¿No? Mediante votos y ánforas arreglamos problemas, mediante, ¿no?, alzando la mano en lugar de alzar un arma, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque implica que estamos estableciendo mecanismos que son menos costosos en términos de derechos humanos, por ejemplo. Ahora, para que esto funcione, necesitamos, como digo, representantes y necesitamos confianza en los procesos. O sea, que las elecciones sean confiables y que tengamos confianza en que la gente que se electa, ok, no serán, como digo, santos, ni serán, ¿no?, héroes ciudadanos, pero sí son gente interesada en atender los problemas públicos. Necesitamos políticos profesionales, digamos, ¿no? Que se hagan cargo de estos temas y nos representen. Esos son básicamente los fundamentos del modelo. Y por esa razón, para que los políticos sean profesionales, se requieren partidos políticos. O por lo menos alguna organización que cumpla esas funciones. Entonces, eso también es bien importante. Esto es como, necesitamos buenos jugadores de cualquier deporte, necesitamos semilleros, ¿no?
Eh, Además, necesitamos que la hinchada se identifique con un cierto grupo, ¿no? Y los partidos pueden generar una marca que genere interacción, ¿no? Conexión de la ciudadanía con estos sectores de la ciudadanía. Y además necesitamos que estos clubes, por ejemplo, ¿no? Pues compitan, entren a los campeonatos y además, ¿no? Vayan planteándole propuestas a su hinchada sobre cómo hacer mejor su deporte, ¿no? Y todo esto, si funciona bien, si es un campeonato competitivo y los partidos se toman en serio su trabajo y se forman buenos jugadores o jugadoras, entonces tenemos un sistema legítimo que la gente le gusta, apoya y se identifica con él. Ese es el sistema de partidos políticos. Eso es lo que debería ocurrir, ¿no? O organizaciones que cumplan con ese rol. Eh, si no hay eso, los que hacen política, pues tendrían que ir por su cuenta, ¿no? Tendrían que hacer como carreras personales, carreras individuales, independientes, carecerían de lugares donde formarse políticamente, carecerían de prácticas, ¿no? Donde puedan conocer, aprender de la importancia de los mecanismos democráticos para llegar a acuerdos. O sea, esto que ustedes llaman es somos escuela, hacemos escuela, digamos, debería ocurrir en un partido político, ¿no? Entonces, esa es parte, digamos, de lo que un partido debería dar. Pero, ¿qué tenemos en el Perú? Bueno, en el Perú hay un problema serio, que las relaciones políticas son extremadamente precarias, ¿no? No existen partidos fuertes, algunos inclusive dicen que ni siquiera son débiles, sino que no son partidos realmente, en el sentido de lo que acabamos de comentar, las funciones que cumplen. Que por esa razón los partidos cambian a veces de etiqueta en cada elección, cambian de candidatos, de etiquetas, ¿no? Pueden pasar de un lado al otro del espectro sin ningún problema en cualquier momento. Pueden hacer alianzas que tú dices, pero ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo se pasaron de criticar a un grupo a estar a su lado tan rápido? O sea, cosas de este tipo, ¿no? En realidad, son organizaciones que se crean básicamente para las elecciones y que dependen muchísimo no del partido y su marca, sino muchas veces de la persona que lleva, ¿no? Y por lo tanto, digamos, el destino de esa persona también puede marcar el destino de la organización, por lo cual la gente que hace se deshace de los individuos y va buscando otros, ¿no? Para seguir sobreviviendo. Entonces, aunque hay mucha gente que hace política, porque hay gente que hace política en el Perú, sin duda, no ha desaparecido esa actividad, no lo hacen dentro de ese tipo de cultura, ¿no? Que ofrecen los partidos políticos. No hay carrera político-partidaria. Hay carrera política, sí, eso sí hay, ¿no? Pero por fuera de estos sistemas. Entonces, ¿qué aprende un político en el Perú, por lo tanto, ¿no? Si no tiene estas instancias? Bueno, aprende en el día a día de la política real, ¿no? Eso que aprende no es precisamente lo mejor, ¿no? Digamos, aprende a mochar sueldos, aprende a negociar por fuera de los sistemas, digamos, formales, ¿no? Entiende de que las prebendas son algo así como un privilegio que pueden recibir para obtener el puesto, etcétera. Entonces, eso es lo negativo que pueden aprender, ¿no? Por ahí puede haber alguno que aprenda cosas buenas, sin duda, siempre hay, o sea, siempre eso le pasa en cualquier actividad, ¿no? Siempre puede aparecer por ahí, a pesar que los clubes peruanos de los deportes sean muy terribles, por ahí puede aparecer una estrella, ¿no? Pero es una, ese es el problema, o sea, que es una, ¿no? Una solita y claro, no genera un cambio significativo. Es un problema muy serio, ¿no? Pero quizás el problema más grave de todo esto es que los partidos, al tener esas estructuras tan precarias, están muy desconectadas muchas veces de los intereses de sectores de la sociedad peruana, ¿no? No tienen una conversación con ellos, ¿no? Entonces, no se representan sino a sí mismos, muchas veces lo que están llegando al Congreso, ¿no? Esto es un problema porque los hace casi inmunes a cualquier presión desde fuera, ¿no? Porque si tú fueras una persona cuya carrera depende de mantenerte en un partido, de que en la próxima elección tu partido te mantenga, que la gente sienta de que estás siendo leal con tu partido, si eso depende de tu carrera política, tienes incentivos más fuertes de actuar de esa manera. Pero si tu carrera política no depende para nada del partido, porque si hoy estás en uno, mañana estás en otro, y pasó en otro, y en verdad, digamos,
a veces ni siquiera tienes intenciones de seguir la política, sino que has llegado hoy en día, estás ahí 5 años, por ejemplo, en un puesto, y es la única vez que estarás ahí porque ya nunca más volverás. Bueno, tratas de sacar el máximo provecho posible, ¿no? Obtienes el mayor rédito posible de esa situación y te vas. Claro, evidentemente un costo terrible para nosotros, ¿no? La ciudadanía es la que paga los platos rotos de esa situación. Y es un problema serio, porque como se van dando cuenta, imagino, este tema no se resuelve sacando a todos los que están y poniendo a otros, porque si digamos, semilleros o esas organizaciones que son de base no cambian, da lo mismo, porque vas a cambiar a unos amateurs por otros amateurs. Y luego vas a estar diciendo nuevamente que se vayan también los siguientes, ¿no? Que se vayan todos y también los que siguen, ¿no? Entonces, y así vas a seguir, digamos, en ocasión tras ocasión. Pero esta situación, digamos, tiene muchas explicaciones, o sea, no solamente la falta de voluntad, digamos, de los políticos, también tiene que ver con características específicas de la sociedad peruana que se han formado por diversas razones en las últimas décadas. Una de ellas, quizá la más importante, es el alto nivel de informalidad, bajísima productividad de las actividades económicas en el Perú. Las pocas actividades muy productivas son muy poco demandantes de mano de obra. Gran parte de la gente que trabaja en actividades de muy baja productividad, lo que también implica muy baja remuneración. Y además muy desconectadas unas de otras. Desconectadas para empezar del Estado, ¿no? Porque como son informales, en algunos casos incluso ilegales, no les interesa interactuar con el Estado. Y les interesa interactuar con el Estado es para que el Estado se vaya, ¿no? Es decir, si tú, por ejemplo, eres el chofer de un colectivo en la Avenida Javier Prado, lo menos que quieres ver es al Estado, ¿no? Entonces, y ese tipo de actividades es lo que va a tener un impacto más grande sobre, digamos, las preocupaciones diarias de estas personas. Entonces, ¿quién representa esa actividad, ¿no? ¿Quién actúa como representante de esta actividad, ¿no? Entonces, ese tema, por lo tanto, es una primera dimensión, es una primera dimensión a tomar en cuenta, ¿no? La presencia de actividades informales y ilegales, ¿no? Lo segundo es que, como estaba contando, el campo de las elecciones es un campo importante porque es algo así como una de nuestras anclas democráticas, porque las elecciones se hacen bien en el Perú y eso permite que las elecciones se hayan mantenido como un elemento importante. Pero acá viene otro elemento crítico. Las últimas elecciones, no solamente la de 2021, también 2016, se ha visto un cuestionamiento infundado de las elecciones. Y eso va calando, ¿no? Porque la gente dice, las elecciones sí no son fraudulentas o no sirven para elegir a quien queremos, ¿no? Eh, Puede haber una combinación de elementos de la elección y sus resultados con discursos que últimamente han sido muy fuertes en contra de las elecciones, inclusive contra las autoridades, inclusive a nivel de hostigamiento, acoso político. Es muy grave, ¿no? Y eso tiene un impacto. Entonces, ojo que ese tema va a ser un asunto crítico posiblemente en la elección que venga, ¿no? Cuando sea, ¿no? En principio 2026, pero todavía no sabemos realmente si eso terminará de ocurrir. La otra cuestión es que la gente, desde luego, y eso pasa con cualquier régimen político, no solamente con la democracia, también con los sistemas autoritarios, eh, quiere que el sistema político responda a problemas que tiene la gente, ¿no? Digamos, se espera, ¿no?, que la democracia atienda los problemas sociales de la gente. Necesita de una esfera pública, ¿no?, que discuta las cuestiones críticas de la sociedad. Eso es clave, ¿no?, para que haya una conexión entre lo que la gente está buscando que se atienda y la política. Eh, entonces, si esa conexión no se muestra, la gente se siente defraudada, ¿no? Pues ese es un problema que ustedes deberían tomar mucha atención, ¿no? Porque la gente espera de alguna manera influir en las decisiones públicas, espera que los gobiernos hagan lo que deben hacer y no hagan lo que no deben hacer, y además que se use la fuerza de una manera razonable. Esperaría de eso, en general solamente de democracia, también esperaría otro régimen, pero en particular de democracia, uno espera que eso ocurra. Y lo que está pasando es que hay una caída tremenda en la satisfacción con la democracia en el Perú, ¿no? De hecho, la caída sí ha seguido, o sea, ese cuadro de 2021, la de 2003, el barómetro muestra una caída aún más grave, ¿no? O sea, bajísimo. Estamos en 9% de satisfacción.
un nivel muy, muy bajo, ¿no? 8%, me equivoco, no, perdón, 8%, 8% de satisfacción. Son niveles muy, muy bajos. Entonces, ese es un problema serio, ¿no? Quiere decir que la gente no está sintiendo de que la democracia está cumpliendo con estas cosas, con estas esperanzas mínimas, ¿no? De que se atiendan los problemas públicos, de que se atiendan las cuestiones que le preocupan a la gente. Y esto, desde luego, nos pone, digamos, en un nivel muy bajo, ya nos ponía en un nivel, digamos, en el penúltimo, ya estamos en el último lugar, ¿ah? Ya estamos en la última, estamos en el último lugar, llegamos al fondo. Y es muy peligroso, ¿no? ¿Qué pasa cuando la gente deja de confiar en la democracia y deja de esperar lo mejor en ese régimen? Busca otra opción, ¿no? Miren quién ya aparecía en nivel más alto, segundo lugar, en esta del 2021, El Salvador. Y en la última del acelerómetro ya está primero. Y Salvador no es un régimen democrático, claramente un régimen ahora autoritario, ¿no? El tema híbrido también. Entonces, la posibilidad de que esos modelos sean más atractivos puede crecer, ¿no? O puede también abrir espacio, ojo, autoritarismo de izquierda o de derecha, eso es muy parecido, ¿no? Pero que planteen algún tipo de respuesta a las cuestiones que la democracia no está atendiendo, ¿no? Por ejemplo, la cantidad de gente que piensa de que se debe cerrar el Congreso ha ido creciendo, ¿no? Bajó un poquito en el 2021, pero ha vuelto a subir. O sea, la gente que piensa que el Congreso puede cerrar y está bien, más bien ha estado en crecimiento, ¿no? Y la gente que piensa de que se debe tolerar un golpe de Estado militar, miren, ya en el 2021 el Perú era el primero, al lado de Guatemala. Eh, por fortuna en Guatemala ha habido hace poco elecciones, ¿no? Y parece que hay un cambio ahí que le puede dar cierta expectativa al pueblo de Guatemala, pero no va a ser fácil. De hecho, la que perdió, a pesar de perder por 20 puntos de diferencia, está alegando fraude, ¿no? Y está vinculada con un conjunto de actores ahí en Guatemala que no están dispuestos a ceder fácilmente el poder. Eso va a ser muy, muy complicado. Pero en fin, como ven, los riesgos, ¿no? De que se busquen salidas autoritarias puede crecer, ¿no? Y en general, la gente tiene una pésima visión de los partidos, ¿no? Digamos, la gente que piensa que en el Perú los partidos políticos funcionan bien es solo 9%, ¿no? Ya ven, es el más bajo de toda la región, ¿no? Entonces, claro, alguna gente puede decir, bueno, pero tenemos cosas que funcionan y están ahí, no. Bueno, ok, sí, puede ser que la gente termine aceptando porque no tiene otra opción, pero no está contenta para nada con el funcionamiento de este sistema. Este modelo de partidos precarios es un desastre, ¿no? No está satisfaciendo las necesidades de la gente. Y es más, la gente piensa que la mayoría de ellos son corruptos. La percepción de corrupción política es la más alta en el Perú, de América Latina. En América Latina, ¿no? Ganamos también en el tema de política corrupta, ¿no? De percepción, ¿no? De percepción de corrupción. Y claro, esa es una tendencia, o sea, eso que estamos viendo del actual 8% o 9%, ¿no? Que hemos visto en el actual, es una tendencia, o sea, eso ya viene de atrás, o sea, ha estado baja y está cayendo aún más. Hay problemas, alguien dice, bueno, pero podrá caer más, lo que pasa es que ya caer más implica ya, estamos hablando ya de marginal, ¿no? O sea, un punto más, 2 puntos más, pero que ya no tienes más dónde bajar, ¿no? Ya estás casi en el piso, entonces ya es muy difícil que eso baje tan fácilmente, pero sin duda es un tema que genera problemas. Y esto hay que distinguirlo, pero está conectado desde luego, pero hay que distinguirlo de la evaluación del desempeño de las autoridades en el momento actual. Porque estos problemas que hemos visto son problemas, digamos, de la democracia peruana, pero hay otros problemas que son de lo que hoy enfrenta la democracia, digamos, en la coyuntura, ¿no? Que tiene que ver con digamos, la falta de aprobación del gobierno y del Congreso. En el caso del Congreso es tremendo, ¿no? Es una aprobación que está apenas en el 6%, ¿no? Y eso también es tremendo, porque claro, tú dirías, bueno, si tú eres un político profesional y tienes 6% de aprobación, digamos, es como decir una alerta roja total, ¿no? Porque dices, que ya mi carrera política se acabó, ¿no? Entonces voy a hacer cosas para para que eso ya no siga ocurriendo, mejoren las cifras. Claro, pero un político profesional
lo que tenemos en el Perú, que son políticos con otro tipo de formación, no están tan preocupados de eso. O sea, esto es como, bueno, ya está bien, porque no me quiere, pero no importa, porque mi interés personal es más importante que cualquier otra cosa, ¿no? No tiene incentivos para atender el interés público, ¿no? Y desde luego tampoco el gobierno le va bien, ¿no? El gobierno también ha tenido en general ha tenido una aprobación muy baja, y no sale, ¿no? De ese nivel bajo de aprobación. Y ustedes saben muy bien además que ha habido todo el tema de las protestas y los costos gravísimos que han originado, ¿no? En vidas de personas, ciudadanos que han fallecido como consecuencia de accionar, ¿no? Que ha sido cuestionado por vulnerar, por ejemplo, derechos humanos. Entonces, ante eso, miren, ¿no? La gente a veces dice, bueno, recuerdan que le decía que la democracia funciona en base a representantes. Bueno, si los representantes no funcionan, la gente empieza a buscar otra cosa, ¿no? Por ejemplo, algo que es muy común en ese tipo de situaciones en otros países es que la gente acude mucho al referéndum, quiere referéndum, para que de esa manera evada a los políticos, ¿no? Y vote directamente. O busca que sean expertos y no políticos los que decían las cosas. Entonces, cuando uno dice, bueno, entonces, si esto es así, ojo, digamos, quien tiene poder, tiene un poder bien, digamos, débil. O sea, es un poder cooperativo que funciona. La gente cuando le pregunta quién tiene más poder en el Perú, dicen los congresistas, ¿no? Un poder que rechaza, un poder que ven de manera negativa, ¿no? Pero que ven que existe y que es fuerte. O sea, fuerte en comparación con otros poderes. Pero es una aprobación en la precariedad, ¿no? O sea, porque se reconoce que es un poder que tiene muchos problemas, ¿no? Y por esa razón, cuando le preguntan a la gente si crees que el Congreso abusa del poder que tiene, siendo la más importante en poder, dicen, bueno, ¿y crees que abusa el poder? Casi 8 de cada 10 dice que sí, que abusa su poder, ¿no? O sea, que es un poder arbitrario, no democrático. O sea, el ejercicio del poder, ¿no? Su origen puede ser democrático, pero su ejercicio no es percibido como democrático. Entonces, es un problema. Ese es el problema de este Congreso, ¿no? De esa situación que vivimos ahora. Como digo, se origina por los problemas de los partidos, por la manera en que tenemos, ¿no? La política en el Perú, por eso que he contado. Eso, véanlo como, digamos, los problemas más de fondo, ¿no? Pero los problemas más inmediatos son esos que vemos el día a día con el accionar de los congresistas, ¿no? Porque todos los días vemos, ¿no? Que lo encontraron sacándose el sueldo de un trabajador, que lo encontraron, digamos, haciendo negociados raros, ¿no? Todos los días, ¿no? Miles de problemas que tienen en Congreso. Entonces, las cuestiones de fondo son partidos políticos precarios, eso es lo más importante, y segundo, un Estado con capacidades limitadas, que no puede controlar el desarrollo de actividades ilegales en muchas zonas del territorio, ¿no? Es un tema crítico, ¿no? Que tenemos en el país. Y además con una pérdida de legitimidad. Es decir, que la gente no cree, no solamente en la democracia, tampoco cree en el funcionamiento del Estado. Eh, y una enorme desconexión entre la democracia y las necesidades de la gente. Esa es la otra cuestión clara, ¿no? Y esa desconexión se expresa, por ejemplo, en encuestas como la Econométro 2020, que muestra si se gobierna para el bien de todo el pueblo, ¿no? La gente que piensa que se gobierna para todo el pueblo en América Latina es relativamente bajo, pero Perú está entre los más bajos, ¿no? Apenas 11%. ¿Hay salidas a todo esto? Sí, hay salidas, pero son salidas, digamos, que requieren trabajo, es un tema de mediano a largo plazo, ¿no? No hay salidas de corto plazo. Todo esto va a requerir cosas, trabajos, esfuerzos, digamos, extensos, ¿no? Tenemos que pensar en cómo fortalecer partidos políticos y cómo impulsar desde la sociedad civil, donde están ustedes, el interés en la buena política. De hecho, esas son dos preguntas que he dejado para el trabajo que ya les contarán más adelante aquí en el equipo, ¿no? Que se van a hacer más adelante, ¿no? Y también una pregunta que no he puesto, pero que también es un tema que podríamos ustedes reflexionar, es cómo hacemos que el Estado funcione mejor, que es un tema que en sí mismo es todo un gran tema, ¿no? Que merecería una discusión aparte, una exposición diferente, ¿no? Pero que hay que también tenerlo en cuenta porque no es solamente un problema de democracia, también es un problema del Estado. Muy bien, entonces ahí dejo la presentación y estoy